Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecido fin de semana, que todo les haya salido bien y que el día de hoy, que es principio de semana, también haya estado de bendición. El día de hoy vamos a compartir acerca del tema de llamamiento, sujeción y preparación, pero antes de ello le quiero pedir si me puede acompañar a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que hasta aquí tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, nos has provisto, Señor, nos has tenido en sanidad, en salud, Padre. También, Señor, nos has librado de peligros, Padre, y hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas y has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora venimos dándote gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestra vida y en la vida de los nuestros, Señor. Y en esta hora también te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para ayudarnos, Señor, a entender, comprender tu palabra, Señor, y no solamente a ellos, sino para atesorarla en nuestro corazón y que tu palabra sea puesta por obra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra y tu Espíritu Santo rompan todo yugo de fortaleza, de mentira y de argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y que tu Espíritu Santo también abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y principalmente atesorarla en nuestro corazón para que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 1, versículos del 15 al 16, la palabra de Dios, en realidad vamos a leer del 15 hasta el 24, que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aparentemente en este pasaje no se mencionan ninguna de las 3 palabras, no se menciona llamamiento, ni sujeción, ni preparación, pero el pasaje está lleno de esos 3 temas. En primer lugar, vayamos a Gálatas 1:15 al 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Así como Pablo fue llamado desde el vientre de su madre por la gracia de Dios, cuando aún no habían ni méritos ni deméritos de su parte, para revelar a Cristo en su corazón, para que le predicase de la misma manera, el Señor a nosotros nos hizo un llamamiento desde el vientre de nuestra madre. Ninguno de nosotros somos un accidente del destino. En Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28, la palabra de Dios dice que el Señor nos creó de un solo linaje y nos determinó el tiempo y el lugar de nuestra habitación. O sea, el Señor no solo nos crea, sino nos crea en un tiempo específico, en un lugar específico y para un propósito específico, para que le busquemos. Luego, aparte de ello, en el Salmo 139, 16, la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo, que el Señor diseñó, cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre, diseñó nuestros días y cada una de nuestras circunstancias y cada uno de nuestros momentos, porque Él tenía un plan para cada uno de nosotros, un llamado, un propósito en nuestras vidas. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra también nos dice que fuimos creados
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, al final nadie puede decir que no es llamado de Dios. Sin ninguna excepción, todos tenemos un llamado de Dios. Que lo tengamos claro o no, que lo sepamos o no, esa es otra cosa. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado específico de parte de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra que Él nos hizo que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso lo somos todos. Todos tenemos, como decía, todos tenemos un llamado general y un llamado específico en nuestras vidas. El llamado general es, en primer lugar, a vivir una vida de total amor al Señor. La palabra de Dios en Mateo 22, 36 al 40 nos dice que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón. Y amar al Señor, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, es obedecerle, guardar sus mandamientos. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, si cada uno de nosotros somos hijos de Dios, este pasaje es para cada uno de nosotros. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios también nos dice que la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros es nuestra santificación, y eso con el objeto de que el carácter de Cristo se forme en nosotros, como nos lo enseña Romanos 8, 28 al 29 y 2 Corintios 3, 18. Este punto es importante porque la vida del creyente, en primer lugar, no se trata de mí. Mi vida como creyente, en primer lugar, se trata del Señor. Y en segundo lugar, se trata de mí, de mi prójimo y de mí. ¿Y cómo sé yo que en primer lugar se trata del Señor? Porque Él es claro en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestro enfoque como creyentes no debe ser lo que yo quiero de Dios, sino más bien lo que Dios quiere de mí. Y esto tiene una razón muy simple. Mateo capítulo, no es que Dios no nos quiera, no es que Dios no nos ame, no es que Dios no nos quiera dar lo mejor, por supuesto que sí, pero hay un orden en las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, obedecerle, cumplir su voluntad y su propósito, y entonces todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y entonces el primer propósito de Dios para nuestras vidas, el primer llamado de Dios para nuestras vidas es a obedecerle, a vivir una vida centrada en Él, a vivir una vida buscando su voluntad. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 6, versículo 46, también la palabra de Dios el mismo Jesús nos dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Entonces el primer objetivo, el primer enfoque, el primer llamado de Dios para nuestras vidas es a obedecerle y a cumplir su voluntad para cada uno de nosotros. Aparte, hay un segundo propósito general, y ese segundo propósito general es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo? Lo amamos sirviéndole. Tenemos varias formas de servirle. Una, lo que vimos en Primera de Juan 2:9,
testificando, evangelizando, discipulando para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso implica entonces testificar, evangelizar y discipular. Y esto nos lo manda el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y también en el pasaje de Lucas, y que también está en Marcos, del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno es liberado por el Señor Jesucristo e inmediatamente se va a la barca donde había llegado Jesús, y cuando Jesús regresa a la barca le dice: ¿tú qué haces aquí? Vete a tu tierra y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es testificar. Entonces servimos a nuestro prójimo primeramente testificándole, predicándole, evangelizándole y discipulándolo. En segundo lugar, sirviéndolo en todo aquello en lo cual nuestro prójimo requiere ayuda, sea que nos la pida o no. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que si alguno quiere ser el mayor o quiere ser el primero en el Señor, hágase el menor y sirva a los demás. Que lo hagamos como Él lo hizo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y finalmente, otra forma también de amar a nuestro prójimo es haciendo obras de misericordia para con los más necesitados. En Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, nos recuerda que le demos de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al que está desnudo, de visitar al que está en la cárcel y al que está preso. Eso es obras de misericordia, que la persona que la recibe no puede hacer nada a favor de nosotros, pero nosotros sí podemos hacer mucho a favor de ellos. Entonces, ese es un llamado general, el amar al Señor, el amar al prójimo, que requiere obediencia, que es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Y recordemos que somos llamados desde el vientre de nuestra madre para ello. Y hay una cosa que es bien importante: hay un llamado general y hay un llamado específico. El llamado general, ya lo vimos, es amar al Señor con todo nuestro corazón, que implica obedecerle y hacer su voluntad. Amar a nuestro prójimo, que significa servirle, testificándole, evangelizándole, discipulándolo, sirviéndolo y haciendo obras de misericordia. Pero también hay un llamado específico para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es ese llamado específico? Ese llamado específico es a un grupo de personas en un lugar determinado, que es lo que forma nuestro entorno y en las circunstancias de nuestra vida. O sea, el llamado general se concreta y se hace específico en cuanto a las personas, los lugares y las circunstancias que cada uno de nosotros enfrentamos y que cada uno de nosotros vamos a vivir cada día. Ahí es donde ejercemos el llamado. Una cosa importante que necesitamos entender es que el llamado, cuando hablamos de llamado, no se refiere a un llamado solamente a servir al Señor en la iglesia. El llamado es a servir al Señor en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia de nuestras vidas. Eso quiere decir: servimos al Señor en nuestra familia, servimos al Señor en nuestro trabajo, servimos al Señor en nuestra comunidad, servimos al Señor en nuestra iglesia, servimos al Señor en nuestra nación. ¿Y cómo lo servimos? Obedeciendo su palabra, que es aplicable a todos los campos de nuestra vida. No solo el ser cristiano no es una cuestión privada, personal, es una cuestión pública, es una cuestión social. Nuestro cristianismo debe trascender a los demás. Por eso dice Jesús que el gran mandamiento es amarlo a Él, y luego es amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Es decir,
después de nuestra relación con Él, la relación se debe manifestar de una manera pública en nuestra actitud hacia los demás y en nuestra actitud hacia nosotros mismos. Entonces todos, lo que este pasaje nos está diciendo es que todos tenemos un llamado de parte de Dios si Él reveló a su Hijo en mí, y ese llamado es para testificar, para evangelizar, para discipular, para servir y para hacer obedecer y hacer la voluntad del Señor en mi vida, en las circunstancias, en los lugares y con las personas que Dios ponga a mi alrededor. El Señor va a ponerme alrededor de las personas que necesitan el mensaje que Él ha dado a mí. El Señor va a poner a mi alrededor a las personas que necesitan que yo les hable y que yo les testifique y que yo les sirva en aquellas cosas que el Señor ya sabe que ellos tienen necesidad. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios de que nosotros somos con la consolación con la que hemos sido consolados, consolaremos también a otros. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos permite pasar por una serie de circunstancias y situaciones en nuestra vida que nos están preparando para que nosotros podamos ser de bendición para otros que vayan a enfrentar esas mismas situaciones en el futuro. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia también a otros. Luego, en el versículo 16 de Gálatas 1:16 nos habla nuevamente de la revelación. La revelación es algo es algo de suma importancia en nuestra vida. La semana pasada, el viernes, hablábamos acerca de la palabra logos y de la palabra rema. La palabra logos es la palabra conocida en nuestra mente y es una palabra que a veces la obedecemos y a veces no la obedecemos, que crea un conflicto en nuestra, que mientras no esté en nuestro corazón va a crear un conflicto entre esa palabra y nuestra carne, y entonces en algunos momentos la vamos a obedecer y en otros momentos nos vamos a inclinar por la carne y la vamos a desobedecer. Pero cuando la palabra es una palabra rema, entonces esa palabra ya es vida en nosotros, ya no crea ningún conflicto, ya la obedecemos, ya es un automatismo para nosotros. Esa palabra es verdaderamente vida para cada uno de nosotros, ya se incorporó a nuestro sistema, ya es parte de nosotros, y eso es precisamente lo que produce la vida eterna en nosotros. Por lo tanto, la revelación es importante, la revelación es fundamental en nuestras vidas. El Evangelio al final de cuentas debe ser revelado a nuestros corazones. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién dicen ellos que Él es, Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le contesta algo que es muy importante y le dice, Pedro, bienaventurado eres tú, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La bienaventuranza viene de la revelación. ¿Y por qué? Porque la revelación se hace vida en nosotros, y al hacerse vida en nosotros, la palabra es una palabra obedecida siempre, y al ser una palabra obedecida siempre, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, nos enseña de parte de Dios que si obedecemos, todas las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Entonces, y la otra cosa que dice en el versículo 16 es que el Señor reveló a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. El Señor reveló a su Hijo en usted para que usted se lo predique y lo comparta con aquellos que no lo conocen, con aquellos que todavía no han rendido sus vidas al señorío de Cristo. Es lo que nos enseña Mateo capítulo 10, versículo 8. Lo que hace que demos de gracia todo lo que de gracia hemos recibido. Luego, Aquí ya cubrimos el tema del llamamiento. Ahora veamos el tema de la sujeción. En Gálatas capítulo 1, versículo del 19 al 20,
Pablo escribe lo siguiente, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y dice en el versículo 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Y cuál era el objetivo de subir a Jerusalén? Pablo no vivía en Jerusalén, subió a Jerusalén para ver a los apóstoles. ¿Y cuál era el objetivo de ver a los apóstoles? Dice para verificar que lo que él había recibido de revelación era lo que realmente constituía el evangelio que estaba predicando la iglesia de Jerusalén. Eso significa que Pablo se sujetó a las autoridades de la iglesia que estaban representadas por Jacobo, el hermano de Jesús, el apóstol Jacobo, el hermano de Jesús, y aparte de ello por Pedro, el apóstol de Cristo. Aquí en este pasaje vemos dos cosas. También no solo vemos la sujeción de Pablo hacia las autoridades de la iglesia, no importa que Pablo fuera Pablo. Pablo podía ser don Pablo o el excelente apóstol Pablo o el apóstol de la revelación de la gracia, como usted le quiera llamar. Sin embargo, eso no hizo que Pablo se enorgulleciera y no recibiera autoridad de parte de quienes las debían recibir. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 21 nos dice que nos sometamos unos a otros, y en Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 también dice que sobre un alto gobierna otro más alto, y sobre ese otro más alto uno aún más alto, y eso nos habla de siempre necesitamos estar en sujeción. La sujeción no es una humillación, la sujeción es una bendición. El mismo Señor Jesucristo se sujetó a Juan el Bautista cuando fue bautizado. Recuérdense que le dijo, Juan el Bautista no quería, y Jesús le dice: es necesario que nos sujetemos a la ley. Y en ese bautismo Jesús se sujeta a Juan el Bautista. En cuanto a la pregunta que nos hace nuestra hermana Lara, si Jacobo es Santiago, exactamente. El apóstol Jacobo es el hermano de Jesús. Y lo dice la palabra en el libro de Hechos, que Jacobo, el hermano de Jesús, era el dirigente de la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto de que también aquí en Gálatas capítulo 1 versículo 19 nos habla, Pablo habla de Jacobo, el hermano del Señor, y le llama apóstol. Esto es bien importante para aquellos que niegan la existencia de apóstoles después de los 12 del Cordero. Aquí claramente la palabra de Dios dice que Jacobo, el hermano del Señor, era un apóstol, y este es un apóstol llamado posteriormente a los 12 del Cordero, igual que Pablo. Hemos hablado en otras oportunidades de que en la palabra de Dios encontramos 3 tipos de apóstoles. Uno es Jesucristo, el apóstol de nuestra fe, que lo menciona, nos lo dice claramente Hebreos capítulo 3 versículo 1. Luego están los 12 apóstoles del Cordero, que fueron los que Jesús llamó para estar con él. Y posteriormente el Espíritu Santo llamó a otros apóstoles, entre ellos Pablo y también Jacobo, el hermano de Jesús, a Timoteo, a Tito y a otros hermanos más. Estos son apóstoles del Espíritu o apóstoles de la iglesia. Cada uno de ellos tiene una diferente función. Jesús puso el fundamento. Los apóstoles del Cordero desarrollaron los fundamentos de la fe cristiana, y los apóstoles del Espíritu son los guardianes de la sana doctrina establecida por los apóstoles del Cordero. Entonces, esto es la evidencia bíblica de que hay
tres tipos de apóstoles y que los apóstoles existen hasta el día de hoy. En la palabra y otra evidencia de ello es Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, dice la palabra: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, y aquí nos pone hasta cuándo van a existir los apóstoles, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y obviamente no hemos llegado hasta ahí, por lo tanto los apóstoles siguen siendo necesarios. Una cosa, y aquí hay algo que hay que aclarar, no podemos negar la existencia de apóstoles genuinos, porque hayan algunos que se llaman a sí mismos apóstoles y no fueron llamados por el Señor y no tienen frutos de apóstol y no tienen la unción del ministerio apostólico. El hecho de que existan falsos no quiere decir que neguemos los verdaderos. Los verdaderos existen y tenemos que aprender a discernirlos, tenemos que aprender a conocer los que son verdaderos apóstoles, y los que son verdaderos apóstoles son aquellos que van a predicar justamente de lo que Cristo predicó. No van a predicar sus propias doctrinas, no van a predicar sus gustos, no van a predicar sus intereses, van a predicar lo que Cristo predicó, y lo que Cristo predicó es el reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y el arrepentimiento implica una transformación de vida. El arrepentimiento implica también aborrecer el pecado, el arrepentimiento implica la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios, y el arrepentimiento implica la santificación. Un verdadero apóstol entonces se conoce por su predicación, que es una predicación centrada en la sana doctrina, que es la doctrina que Cristo nos enseñó. Cualquier otra doctrina que no sea cristocéntrica y que no tenga que ver con arrepentimiento, aborrecimiento del pecado, obediencia, santificación, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar al prójimo por sobre todas las cosas, eso es una doctrina que no corresponde a la sana doctrina. Y un apóstol se va a caracterizar porque es un defensor acérrimo de la sana doctrina. Esa es la función de los apóstoles de este tiempo. Por el otro lado, Pablo, precisamente por ello y para mantenerse en esa misma línea, fue que subió 2 veces a Jerusalén. La primera a los 3 años de conversión, de la que nos está hablando en este capítulo de Gálatas 1, y la segunda 14 años después, de la cual nos habla en Gálatas capítulo número 2. Y eso también implicaba que Pablo estaba dispuesto a la sujeción a las autoridades de la iglesia, que en ese tiempo eran Jacobo, el hermano de Jesús, el apóstol Jacobo, hermano de Jesús, y el apóstol Pedro. En Cristo, vuelvo a reafirmar esto porque es importante, en Cristo siempre, sin importar el cargo, ministerio, madurez, conocimiento que tengamos, siempre necesitamos estar bajo autoridad. Algunos hoy le llaman cobertura, la palabra lo llama sujeción, la palabra lo llama someternos los unos a los otros. El nombre no importa, lo que importa es verdaderamente la actitud, porque algunos dicen que están bajo cobertura pero no se sujetan a sus autoridades. Entonces, ¿de qué sirve que usen la palabra cobertura si no se sujetan a las autoridades? Entonces mejor, y además mejor es llamar las cosas por su nombre bíblico, y Dios le llama a lo que ahora muchos llaman cobertura, Dios llama sujeción a nuestras autoridades. Pero esa sujeción no implica ni autoritarismo del que es autoridad, ni servilismo del que está bajo autoridad. Es un ejercicio de la autoridad y de la sujeción, de cuidado, de respeto, de aprecio, de edificación, de exhortación, de consolación
para alcanzar lo mejor en Dios. Y esto nos lo enseña Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Eso es verdadera sujeción y eso es un verdadero ejercicio de autoridad de alguien que está en autoridad respecto a los que están bajo su cuidado. Y dice Pablo: antes fuimos llenos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En este pasaje vemos entonces la esencia de lo que es el ejercicio de la autoridad. Es un ejercicio de cuidado, es un ejercicio de respeto, aprecio, edificación, exhortación, consolación y el mejor desarrollo de las personas que están a nuestro cuidado. Y es una relación para bendición, no una relación de imposición. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, también Pedro nos habla de exactamente lo mismo, ese ejercicio de autoridad, de respeto, cuidado, de apoyo, ayuda, de desarrollar lo mejor de las personas a nuestro cuidado. Dice Pedro en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por un salario, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío o autoritarismo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa es la autoridad ejercida con amor, la autoridad ejercida como servicio, como cuidado, como protección, como desarrollo de las demás personas. Y aparte está la sujeción, que es una sujeción también en amor, una sujeción entendiendo que el sujetarme es para mi bendición, que la persona a la cual me estoy sujetando es una persona que está cuidando de mí, que busca lo mejor de mí. Es una sujeción en amor, no es una sujeción por obligación, sino en amor. Luego, después, aquí entonces vemos lo que significa sujeción. La sujeción es un ejercicio de amor en ambas vías. En la autoridad es amor para servir, cuidar, proteger, etc. En el caso de los que estamos bajo autoridad, es una sujeción en amor para servir, para apoyar, para ayudar a nuestras autoridades a que hagan su ministerio de la mejor manera posible, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la sujeción y la autoridad es un ejercicio de amor, y así debe ser también, aprovechando, aunque no es el tema, en el matrimonio. La sujeción de la esposa en el matrimonio es en amor para ser ayuda idónea, un apoyo y de su esposo en cuanto a el cuidado de su familia. Y el ejercicio de la autoridad de parte del esposo debe ser un ejercicio de amor para cuidar, proteger, guiar, dirigir, proveer, cuidar, dar seguridad a su familia. En medio de esa ecuación de autoridad-sujeción, o de esa relación, en medio de esa relación de autoridad-sujeción, está el amor.
debe ser en amor, autoridad en amor y sujeción en amor. En Gálatas de 19 al 20, en Gálatas 16 al 24 en realidad, también Pablo aprovecha para darnos su recorrido ministerial y para algo que es bien importante. Vamos a ver que Pablo no ejerció su ministerio plenamente, sino 14 o 17 años después de haber sido salvo. Y esto nos habla de un tiempo de preparación, y eso que Pablo era un experto en las escrituras del Antiguo Testamento porque había sido un fariseo de fariseos. Sin embargo, todos necesitamos una renovación de nuestro entendimiento para poder servir al Señor con toda la eficacia y eficiencia necesaria, número 1. Y número 2, necesitamos estar bajo autoridad antes de ser autoridad. Y en estos 17 años que Pablo pasó en su preparación, él fue un discípulo de Bernabé, fue un escudero de Bernabé. A los 17 años Pablo pasa a ejercer plenamente su ministerio, ya él como cabeza de ese ministerio, pero antes había servido en el ministerio de Bernabé. Si vemos el recorrido, vemos que Pablo era un hombre versado en la palabra de Dios en el judaísmo. Sin embargo, después de su conversión en el año 33 o 34 después de Cristo, a su primer viaje misionero, que fue en el año 47 o 48 después de Cristo, transcurrieron por lo menos 14 años de preparación. Sin embargo, esos años de preparación no fueron años sin hacer nada. Fueron años de aprendizaje que incluyeron ministraciones, experiencias, aprendizaje, pero también experiencias de vivencias para ir aprendiendo de cada una de ellas. Dice Pablo que pasó tiempo en Arabia y en Damasco, visitó por primera vez Jerusalén ya como creyente a los 3 años de su conversión, que fue lo que hablamos, que se presentó con Santiago y con Pedro. Después de ello fue a Tarso, a la región de Siria, Cilicia, estuvo con Bernabé en Antioquía, regresó a Antioquía y fue apartado para el ministerio por el Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2, y si notamos ahí, al primero que nombra el Espíritu Santo es a Bernabé y a Pablo. Eso significa que Bernabé era la autoridad en la pareja en ese momento. Entonces Pablo es puesto bajo la autoridad de Bernabé para aprender de Bernabé, una sujeción, una autoridad ejercida por Bernabé en amor y una sujeción ejercida por Pablo también en amor. A partir de ahí inicia su primer viaje misionero, un viaje muy corto de entrenamiento misionero bajo la dirección de Bernabé también. Luego, con Bernabé y con Tito, sube a Jerusalén, al concilio de Jerusalén entre los años 49 y 50 después de Cristo, y a partir de ahí inicia su ministerio propio sin Bernabé a la cabeza, lo cual nos dice que fueron 17 años de preparación más o menos. ¿Y eso qué tiene que ver con cada uno de nosotros, o por qué nos debería importar a cada uno de nosotros? La palabra de Dios dice que todo lo que está escrito para nuestro ejemplo se escribió, y esto nos debe servir de algo. Quizá el Señor no se lleve tanto tiempo de preparación con nosotros, tal vez no se lleve 17 años, pero que va a tomar un tiempo para ello, lo va a tomar. Porque Él equipa a los llamados como parte de un proceso, no como por arte de magia, no con un chasquido de dedos, sino que el Señor trabaja en nosotros por procesos. Entonces va a iniciar, en el momento en el cual Él nos llama, va a iniciar un proceso de aprendizaje. De hecho, lo vemos también en la vida de Pablo. Pablo se convirtió en el camino a Damasco, quedó ciego, fue a Damasco, a los 3 días viene Ananías
y le da un mensaje de parte de Dios donde le define el llamado y le dice, te es necesario llevar el evangelio a los gentiles. Yo te he llamado para llevar el evangelio a los gentiles. O sea, él a los 3 días de haberse convertido recibe el llamado. Sin embargo, el llamado no lo ejerce sino 17 años después. Hay un tiempo de la plenitud del llamado no lo ejerce sino 17 años después. Hay 17 años de preparación en los cuales gradualmente él va tomando su lugar en el ministerio. No es algo que sucede de inmediato. Dios lo equipó a través de ponerle hombres y mujeres, o más bien hombres, que en el caso de Bernabé, que le enseñaran, y Pablo y Pedro también, que le enseñaran, aparte de ello, las mismas experiencias del Espíritu Santo. Aparte de ello, puso a Bernabé y acompañó a Bernabé en su trabajo misionero, para que él fuera aprendiendo y adquiriendo experiencia. Igual nos va a pasar a nosotros. Antes de comenzar a caminar en la plenitud de nuestro llamado, vamos a tener que pasar por un proceso de aprendizaje, y parte de ese proceso de aprendizaje es lo que hablábamos de la sujeción, de estar bajo sujeción de la persona a la cual Dios nos ha llevado para que nos entrene, para que nos desarrolle, para que nos enseñe, para que aprendamos de esa persona. Vamos a ser su escudero, y su escudero es su ayudante, su ayudador en el ministerio que Dios le ha dado. Ahí vamos a aprender. Otra cosa también importante es que el hecho de que comencemos a ejercer nuestro llamado aparentemente de una manera plena no significa que ahí se acabó nuestro proceso de aprendizaje. Todos los días vamos a seguir aprendiendo. No importa cuántos años tengamos en el ministerio, todos los días aprendemos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, todos los días hay una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de entrenamiento, una oportunidad de perfeccionamiento. No debemos sentir que porque ya estamos ejerciendo el llamado ya no tenemos nada que aprender de nadie, ya no necesitamos seguir en aprendizaje. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque una de las cosas que me he podido dar cuenta es que hay muchos ministros que creen que porque ya están en el ministerio no tienen nada más que aprender de otros, y no tienen nada y los otros no tienen nada que enseñarles. Definitivamente eso es una posición equivocada. Siempre, mire, algo que yo he aprendido a lo largo de todos mis años es que no importa quién predique, no importa quién hable, yo voy a poner atención. Porque en eso que esa persona va a hablar, o en eso que la persona va a predicar, o en eso que la persona me va a compartir, hay algo que Dios quiere que yo le ponga atención. Hay algo que Dios quiere que yo predique, o que yo recuerde, o que yo cambie en mi ser interior. Siempre estamos en constante aprendizaje. Recordemos lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos compartido en esta noche. La primera cosa es que todos tenemos un llamado de parte de Dios. No necesariamente ese llamado va a ser en la iglesia. Ese llamado es un llamado para nuestro entorno, y eso significa las personas que están a nuestro alrededor en cualquier ámbito, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Nuestro llamado para con ellos es a testificarles, a evangelizarlos, a discipularlos, a servirlos con amor y a hacer obras de misericordia, en tanto que además de ello tenemos un llamado de parte de Dios
para amarlo con todo nuestro corazón, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo su voluntad, que es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que seamos santificados cada día más. Ese llamado viene desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos diseñó para que nosotros lo pudiéramos cumplir, y además no solo nos diseñó a nosotros con las capacidades y las habilidades para ello, sino que diseñó cada uno de nuestros días y cada una de nuestras circunstancias y situaciones para que ahí, que respondiéramos con esas habilidades y dones que Él nos ha dado y capacidades, y para desarrollar cada día más esas capacidades y esos dones que Él nos ha dado. Para poder ejercer un ministerio efectivo, necesito sujetarme a la persona que Dios haya determinado como mi autoridad, una sujeción en amor para ser su escudero mientras llega el tiempo del ejercicio del pleno llamado de Dios para mi vida. Y esa función de escudero es ayudarlo para desarrollar el ministerio que el Señor le ha dado. Y también es un tiempo para que yo tome la visión de esta persona, la visión que Dios le ha dado a esta persona, esa visión sea establecida en mí y yo sea un prolongador de esa visión, yo sea el que reciba la estafeta de parte de Dios para seguir esa visión. Entonces necesito una sujeción, necesito sujetarme en amor a la persona que Dios ha determinado como mi autoridad, y la persona que Dios ha determinado como mi autoridad es una persona que va a ejercer su autoridad con amor, cuidado, protección, seguridad y buscando lo mejor, el desarrollo de lo mejor de Dios en mi vida. Y finalmente debo entender que no debo apresurar los tiempos, sino que debo pasar por el proceso del aprendizaje del Señor. Él me va a poner las personas, las circunstancias y las situaciones para ir aprendiendo en lo que el Señor me llama ya al ejercicio pleno del ministerio que Él me haya dado, y debo aprovechar toda circunstancia y toda situación en mi vida para irme perfeccionando para ese llamado que Dios me ha dado. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. No se vaya a retirar todavía, vamos a orar, pero le quiero hacer varios recordatorios. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, tenga la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales. Lo segundo es recordarle que lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche tenemos una enseñanza de edificación, exhortación y consolación para ir edificando nuestras vidas e irnos preparando como la novia que Cristo viene a traer en su pronta venida. En tercer lugar, le quiero recordar que tenemos dos instrumentos más para edificar nuestra fe, para ir creciendo cada día más en el conocimiento del Señor en la vida eterna, y esto es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar más de 2.500 estudios, unos en audio, otros en audio y video, otros en audio, video y bosquejo, otros solo en bosquejos, en fin, ahí hay una variedad de estudios para que sigamos edificándonos en nuestra fe. Y además está el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Esos dos recursos son absolutamente gratuitos para la edificación suya y del cuerpo de Cristo, así que le invitamos a visitarlos si todavía no los ha visitado. Muy bien, vamos a terminar entonces con oración. Padre, yo voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder compartir esta palabra, Señor.
Padre, que esta palabra no solamente sea una palabra escuchada, Señor, sino sea una palabra atesorada en nuestro corazón y que dé fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor, que dé frutos de llamamiento, que dé frutos de aprendizaje, que dé frutos de sujeción, Señor, y que dé frutos también de ejercicio de autoridad en amor, Padre. Señor, en esta hora venimos también delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por todos los errores que nos hayamos podido dar cuenta que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad, nos transformes, Señor, para ser hacedores de esta palabra en toda la plenitud de su dimensión, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti clamando por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, que tu Espíritu Santo sane, restaure, liberte, fortalezca, Señor, afirme a cada uno de nosotros en la fe, Señor, en Cristo Jesús. Y si tenemos algunos familiares, Señor, que todavía no están firmes en ti, Señor, que no se han entregado a ti, que se vuelvan a ti de todo corazón, si andan en el camino del Hijo pródigo, que se arrepientan y vuelvan a ti. Y si se han debilitado en su amor o en su fe o se han enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos se afirmen en ti, Padre, nuevamente. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga, que haya sido de bendición esta enseñanza y primeramente Dios, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente, tengan una linda noche y les envío un abrazo a todos ustedes. Bendiciones.